Bueno, ¿os habéis leído el libro? Sí. Sí. Bueno, yo me he leído 4 nada más. Claro, es que son varios. ¿No podemos hacer spoiler? Sí, podemos hacer. Vamos, No, pero yo lo he dicho, vendí todos los ejemplares y cuando empecé, yo me he leído porque me interesaba mucho ver. Yo he salteado un poquito para ver norteamericanas, inglesas y más. Claro, son como todos los libros de compilaciones o de relatos y demás, cada uno tiene altibajos. Pero me ha sorprendido. Después del primer detective, que eso me parece súper precoz, incluso dice que hay unas que no la consideran como la primera, pero fue mucho antes, eso me ha gustado mucho, y después ha habido, se ve una cierta sintonía, que da igual que sea hombre o mujer, en este caso la gracia es que son mujeres detectives, pero por un lado el método de investigación son muy parecidos en todos los que yo he leído. Bueno, yo lo primero Me gusta mucho Tu opción es muy buena. tanto la primera como la de, luego de cada relato, o sea, te pone completamente en situación y eso. un mini ensayo. Sí, la verdad que bien. Y pues yo nunca había caído en el tema de, o sea, la portada de la mujer en bicicleta, es decir, la importancia, ¿no?, de la libertad que da la bicicleta a la mujer. Entonces, eso es una cosa que he aprendido aquí que me parece muy curiosa. O sea, antes de entrar en los relatos, el saber ese detalle me gustó mucho. Y también, como dice el autor, que realmente no habla de la primera mujer que escribió una novela detective porque era un hombre el protagonista. O sea, eso también me pareció curioso, ¿no? A fin de cuentas, bueno, como dice, antes de que las primeras mujeres detectives estaban en la ficción, o sea que realmente se adelantan incluso a... Obviamente no, aquí que podían ejercer, ¿no? O sea, que eso, además, es lo que tú has dicho, la primera agencia detective, la tengo yo aquí, que fue en el 1842, ¿no? Y el primer relato en que aparece una mujer detective es en 1860. O sea, que realmente tampoco pasa tanto tiempo, ¿no? Pasa algo realmente nuevo. Sí, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las que me ha gustado mucho, que es la Anne Catherine Green, que además se hizo muy famosa por los relatos, hizo un segundo personaje detectivesco, escribía y es al padre al que lee, y el padre, que es abogado, se sorprende mucho y le llama atención y tiene un éxito bastante pronto y relativo. Y estamos hablando de una mujer 1846-1935, la verdad que es muy pionera. Es verdad que yo, como casi todo el día estoy leyendo mucha literatura actual y demás, me sorprende esos relatos, sobre el primero, por ejemplo, donde la gente mira por una mirilla y lo ve todo, ¿no? Digo Sí. yo, Sí. yo cuando leo a Sherlock Holmes, digo yo, es verdad que cuando pierde el concepto en muchos casos por el tema del móvil, para el detectivesco, pero es verdad, digo yo, una cerradura no tiene nada que ver con las cerraduras actuales, ¿no? Es todo muy diferente y es verdad que para la novela detectivesca la ambientación le viene ni que anillo al pelo, es increíble, ¿no? Sí. Bueno, es que por las mirillas, bueno, por las mirillas no, la cerradura antigua, y yo hacía esta fotografía. Claro. Una fotografía muy chula, y se ve que hay al fondo y demás. Finales trágicos también muy de la novela detectivesca de la época, ¿no? Además me parece que es un compendio, te digo que no me lo he leído todos, pero sí me he leído las introducciones, un compendio muy bueno porque algunos son relatos y otros son primeros capítulos de es una novela en sí mismo, te lees el capítulo y es una novela. El misterio en sí de mismo. Gramercy Park es el nombre de la novela real. Es decir, Sí, porque los personajes detectivescos de ella son impronunciables, que... Es que me ha gustado muchísimo, de hecho lo tengo muy marcado porque me ha encantado. Esto es como la historia, ¿eh? Sí, puedes pasarlo. Es como la historia. La historia... Aquí lo tenemos. En la universidad incluso, ¿no? Porque si hay nuevos hallazgos, ¿no? Pues cambia. Entonces, pasa lo mismo con... que no sé si fue
David, contigo que lo comentamos en lo de la piedra lunar, ¿no? No sé si fuiste tú o fuiste tú, ¿no? Y dijiste, no es la piedra lunar. Y digo, es que esta es de 2 años después. O sea, que... No, y todo el mundo lo pensaba, pero ahora se sabe que no, que 2 años antes se había escrito el caso Leruis. No, entonces lo pronuncia aquí, lo dice aquí. Igual que también, por ejemplo, se habla siempre de aquí aparece pues la señorita de Scuderi, del 1819, ¿no? O sea que son nuevos, o sea, es colocar en la cronología, digamos, ¿no? Que si fue un año antes, fue un año antes, o sea, ya no es el primero, ¿no? Entonces... Eso es verdad que la gente que no ha estudiado historia muchas veces cuando se refutando una historia anterior, la gente se lo toma mal, y es que la investigación es eso. Sí, Un médico no se cabrea porque llegue alguien y Sí. la ciencia, y yo lo hemos hablado mucho, ¿no? La historia es una ciencia, que la gente no sabe, la historia es una ciencia. Ahora que están los Dupin y los Vidocq, ¿no? Porque la primera es una mujer de alta alcurnia y que se dedica a robar, es una Sí, ladrona de guante blanco. sí, sí. Yo lo estaba leyendo y no sé por qué se me viene a la cabeza Grace Kelly. No sé, que tenemos muchas veces, ¿verdad? Que por suerte el feminismo está cambiando el concepto, pero tenemos un concepto como que sí, es que cuando hablamos de feminismo, machismo, estamos hablando, es diferente unas clases sociales y otras, ¿no? Y entonces, y otro tipo de tratamiento bueno, eso es como Doña Isabel, quiero decir, Doña Isabel no era feminista, era una princesa. Claro, no, por eso que te iba a digo. reinar, o sea, y ya está. O sea, no... Por supuesto, pero que Claro. aquí estamos viendo que, bueno, que tuviese un poquito de medios económicos y demás y tenía cierta libertad, ¿no? Igual un personaje femenino que es una ladrona o que es detective, sí ha habido unos ciertos cambios, ¿no? Está poniendo, creo que es 1911, es la primera mujer que empieza a trabajar en el departamento. Sí. Curiosamente, que eso me ha sorprendido, para caso o infantil. Sí, también como comentario que aunque diga detectives victorianas, habéis visto que no es todo... No, hay épocas que son... Bueno, ni la época, ni solamente Londres y la campiña inglesa. Nueva York sale... Llega hasta... Como la mayoría son victorianos, pues de ahí lo del título, ¿no? Y luego... pues algo de lo que tú habías dicho ya se me ha ido. Lo hablamos con Mary Shelley, quiero decir, como las hermanas Bronte, ¿no? O sea, nunca hemos hablado de ella, pero también, ¿no? O sea, el entorno. Sí, tu entorno. Educación hablo de formación, ¿no? O sea, sí, educación cultural. Exacto. Claro, y tienes los medios, y tienes unos padres o unos hermanos, hablo masculinos, ¿no? Con mentes más abiertas de lo que hay realmente, pues es mucho más fácil, ¿no? De todos modos, una cosa también que... Las rutas de las mujeres aquí de Jerez, digo, una cosa es que te eduquen y te formen, otra cosa es que luego tú quieras seguir por ahí, porque tú puedes decir, oye, mira, yo... Además, siempre pongo el ejemplo de la actualidad, ¿no? De los hijos de famosos. Digo, tú... a donde quieran estudiar. No, pues entonces aquí pasa lo mismo. Son mujeres no solamente que fueron educadas, sino que luego decidieron romper con todo lo que se esperaba de ellas, digamos, ¿no? Y tira por ahí, lo cual es de agradecer porque tenemos maravillas, ¿no? Y el caso de Doña Emilia pasó bastante. Claro. El padre además se entregó a educarla y ella aparte tenía una vocación y tenía mucho interés y tal, y tenía un genio increíble. Sí, bueno, hace 2 días me leí el libro, te lo dije a ti, el de Felipe Benítez Reyes, el de la gente. Y también fue una mujer muy adelantada, también era de una clase social, intentó... Una clase social. Claro, pero es que esas son las que abren las primeras puertas para que entren el resto. Claro, tú no puedes esperar que una persona que tiene que trabajar de cigarrera 12 horas al día... Porque lo hablamos cuando hablamos de la cultura victoriana, ¿no? Del lado oscuro de la cultura victoriana, ¿no? De que tú no puedes caer rendida, ¿sabes? Luego encima tienes una casa, unos niños, es imposible, ¿no? Entonces... Pero bueno, que cuando vino... de una de las que habló, que es la baronisa de Orci, han sacado el libro de los relatos de Scotland Yard, de la baronisa. Sí. Claro, son gente de una clase Lady social. Molly. Lady Molly. Son gente de una cierta clase social, está claro. Claro, y además una... ¿no? Claro. Cuando ellos dicen
que tiran de personajes femeninos, incluso hombres, ¿no? Que escogen a mujeres como detectives, porque dicen ellos que era más fácil, ¿no? Que se... En fin, que se... digamos, ¿no? Luego están recurriendo a mujeres para sacar información. Sí, pero bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Bueno, No pero sé, vamos a ver. no sé. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial dio grandes. Que es la época, De que yo espías, entiendo ¿no? la época, Porque porque como era nadie se mucho- espera que una claro. mujer esté aquí para sacarte información, entonces entiendo la época, digo, no estoy de acuerdo ahora mismo, ¿no? Hombre, claro. Pero entiendo que en este momento, si fuera lo que pensara un autor, dice, oye, pero pongo una mujer detective que nadie va a sospechar de que está investigando, ¿no? Es así, ¿no? O sea, así que... Pero uno de los que sí que habla, uno de los relatos en la que está basada, él dice que está basado en una detective. Es una de detective, verdad. sí. O sea que ya existían en la época. Sí, 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 lo pone al principio en el prólogo, en dice que el empieza a ver las primeras. 1800 espérate. La primera mujer detective, la agencia de 1882, Esa que no me acuerdo. primera... Creada por la historia. Los primeros relatos aparecen en 1860. Pero no dice... Por aquí, pero no lo he marcado yo. La siguiente, Sí, pero sí lo. Porque está dedicado, Ese un no autor lo- le dedicó, ¿no? Sí, Algo así. sí, que es que ese no lo tengo señalado yo. Vamos a empezar Bueno, como policía laboral. ¿Son canadienses también? ¿Esa Ah, serie? sí, sí, pero Toronto, Montreal, ¿no? Y las mujeres eran, más que detectives, eran policías de la moral. Policías no de sé. la Policías de la moral. No, pero la policía de la moral está con una detective, que es la que decide la que es la negra y la blanca. La bicicleta y que cambia la vestimenta. En el primer rato me sorprende, ¿no? Porque cuando se tiene que meter abajo se quita las polainas para poder Claro, entrar. ¿no? es que- tiene que ser algo tan incómodo como ya y se tiene que quitar para poder entrar en claro, el túnel. es que lo que nos vamos a decir, que haya pasado más cerca de nosotros, ¿no? Es aquello famoso del sujetador de los años 60, ¿no? De la libertad, ¿no? De tal. O sea, y era un sujetador cuando tú podías vestirte con pantalón y todo. Imagínate tú en esta época, esas vestimentas. Quemadas por la crinolina. Porque Sí, cualquier verdad, vela que te caía, cae. se te metía, y no podías salirte de ahí. O sea, imagínate tú morir quemada porque tu vestimenta no te permite nada, ¿no? Y mujeres que morían porque las prendas Bueno, estaban, las telas estaban Y las ballenas también se las podían clavar. Sí. O sea, sí. Exacto, sí. O sea, que entonces lo de la presión no es solamente social, es también incluso la vestimenta. Entonces, Bueno, y también tiene que ver un tema sexual también, ¿eh? Sí. Con el tema de... Claro, esos corsés Sí. más encorseta también la sexualidad de los personajes femeninos. sí. el antes muerta que sencilla venga de ahí, porque vamos, se morían por la vestimenta, que es muy fuerte. Sí, es increíble. Es el que decían que uno de los temas, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, ha trascendido, uno de los temas por los que no... Cuando las mujeres empiezan a trabajar con la policía poquito a poco, ¿no? Digamos, que como piensan que si se van a relajar su moralidad, vamos a decir, ¿no? O sea, lo que les imponían, vamos a decir, porque es que no puedo decir deberes morales, porque es que deberes y morales no puedo decirlo, pero lo que se esperaba de ella, digamos, ¿no? O sea, entonces, una de las cosas, las razones por las que no... Y que ahora mismo, pues, eso, llama la atención, pero les tuvo que costar la misma vida, ¿no? El tal. Aunque sí me hace mucha gracia, como he dicho antes, que apareciera primero la ficción, mucho antes de la ficción que la realidad, ¿no? Con Sherlock Holmes, cuando lee la literatura detectivesca de la época, es la importancia que tiene la narrativa, describir físicamente a los personajes, la nariz aguileña, no cuánto, para darle un aspecto o negativo o positivo, si es bueno o malo. Es muy importante. Están describiendo cada personaje como sale. Es que incluso en Historia del Arte, tú te fijas,
no ya en el siglo XIX-XX, ¿no? Pero anteriormente, por ejemplo, cuando se pinta mitología o demás, cómo utilizar ese tipo de rasgos. Siempre hace una mujer rubia, y si es algo, pues, no sé, negativo, pues la van a pintar. Sí, sí, una nariz no sé qué, entonces la literatura es lo mismo, ¿no? O sea, el que utilizan esos rasgos. Además, tal como aparecen los personajes, ya vas sabiendo, este es malo, este esconde algo, este es el pobre. Pero eso como hemos hablado muchas veces, que como nosotros ahora a través del cine, es como cuando ves una peli y sale uno y dices tú, ese es el malo. Sí. La forma de hacerlo en literatura es así, te Todos los que he leído, me falta alguno, todos están narrados prácticamente casi en primera persona y siempre están viendo algo, están observando algo. El primero es la cerradura, pero hay otros que están mirando por la ventana, siempre son observadores de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Está viendo para que juegue en primera. A ver, el marco formal del relato no es muy... es muy tradicional, no es muy novedoso, ¿no? Estaba acostumbrado a un tipo de relato y quería eso en realidad, como el que está viendo, yo que sé, Aníbal, que estoy viéndolo ahora. Yo espero una cosa de esa serie, espero una serie de rituales, digamos, ¿no? Sí. Pero también, lo que pasa es que el marco es tan exactamente idéntico que hoy por hoy o será a mí que... Yo lo he dicho, que estoy acostumbrado a la literatura más actual, pero es que es verdad que se nota que están hechos en base a seriales. Sí. La información o incluso a veces no coincide la información, que también... Claro, eso pasaba mucho, ¿eh? Sí, sí. Un montón se olvidaban de personajes, Sí. pero lo que eso le pasaba a mí. Pero eso, el inicio, claro, Sí, sí. el inicio del las películas llegan a ser seriales, tiene películas que son seriales, pero es que cuando llega la televisión, las primeras series no es como ahora, son capítulos autoconclusivos, Bonanza, todas esas series son, el capítulo corría algo y acaba, incluso... Como mini películas. A ver, claro, entonces la literatura... Tenía que ver mucho con... Cambiando, pero sí. Es verdad que por eso es tan buena la introducción, porque te va metiendo en cada personaje, porque si no te puede parecer que todos son los personajes muy parecidos, porque además los nombres... De hecho, en una introducción lo marca, que dices tú, la primera detective, la de la que al final se quema. Cada uno no por deducciones, sino por accidente. Hoy encuentro el arcón, el tío hoy encuentro la no sé qué, digo, joder. Que está teniendo una contra tremenda. Sí. ¿Qué dices tú? Que la introducción además te lo marca y dices, además que es verdad que lo marcamos. ¿Lo has sacado? ni siquiera es detectivesca, porque cuando la que es de la chica que lee los labios, Sí. en realidad no está deduciendo nada. Sí, sí. Solo lo único que ella tiene una información porque lee los labios. Tiene una habilidad. Claro. La introducción que hace al libro llega a decir al principio, al final dice, porque habla de la ropa, dice, todo está cambiando, este tipo de detalles, dice, mujeres invisibles cuyo sueldo y diversión en la vida dependían de la precisión de su vigilancia en la intimidad. Y son vigilantes. Sí. De observación, claro, porque pasan desapercibidas, como ella dice. De lo que habéis hablado antes del primer libro y demás, el de la primera novela de detective, que si 1878, el Apoy, en 1841. ¿Ese es el primero? No, pero esta es la primera escrita por mujer, Pues escrita por mujer. cuya protagonista es una mujer. Vale. Y entonces, Hubo la historia de una dama detective, es previa, pero escrita por un hombre. Escrita por, o sea, autoras mujeres con protagonistas mujeres. Vale, creo que Ciruela también tiene autoras detectives, o sea, autoras que escriben relato policial. Sí, sí. Creo que tiene Ciruela también. Sí, está, y tiene una colección. Tiene varias colecciones. Muy bien. entonces la primera novela de detective sí es la de Poe. No, era la de Poe Era hasta la de que Dupin. ahora... hasta que se sabe que la señorita Scuderi es del 1819.
Entonces, Vean. que yo me aclare. El primer relato así Detectivesco. detectivesco, ¿cuál fue? ¿El de Wilkie Collins? No, No. siempre se ha considerado Poe. No, vamos a ver. El primero policía que se supone Ya, que era el policía, de no, Wilkie Collins. Pero hay Gaboriau, no sé cómo se pronuncia. En fin, que el caso se llama el caso Lerouge, es la obra, Lerouge. que es de 2 años antes. Ah, sí, claro. El caso de Pues, pero eso se ha sabido hace, o sea, que o se sabía y nadie había puesto fecha, a lo mejor puede ser. El Relato detectivesco es Dupin. Es Poe. Y lo que tú estás hablando es de la primera novela policíaca. Pero no aparece un detective. No, por eso he dicho Ah, policíaca. vale, policíaca. Porque es que ya... Que es Sherlock Holmes, porque es detective. Pero Es la diferencia. Pero está la señorita de Scuderi, Sí, que es la que- en 1819. Exacto. Entonces... Que son el descubrimiento que han hecho ahora. Sí. La línea temporal, porque a mí... Bueno, esto va a ir es lo que ha y los dicho. post-it. Vayan descubriendo, van tirando el hilo. Del hilo. Tú has Sí, dicho la primera mujer, pero dice que hay una australiana, pero según el relato no termina de ser. Incluso algunos se algo- dicen que no han podido todavía datarlo, porque a veces está publicado, pero a lo mejor la publicación que nos ha llegado, Claro. a lo mejor... Es como el cine... Que se quemaban. Es claro, que eso era inflamable también. sí. Las películas se quemaban. Y entonces, no, y también para reciclarlas, o sea, cuando llega Sí, una sí, vida pero- que se quemaban en un pero- ácido, además, queriendo, quiero decir. Además Entonces, que es que. puede pasar porque encuentran algún archivo, algún documento. Huélelo. Huele. Pero es que Claro. el guionista Matthew Sweet... No hace falta ni que te acerques mucho, huele. Uy, no, huele... Huele. dio ¿cómo se Tiene la hoja de dice? censura. ¿Y qué película es? ¿Cómo se llama? La vecina del quinto. El no sé qué, discurso. así. El discurso que dio en lo de la cena anual fue eso. Que se quemaba. Que se quemaba. Sí. Se metía en un ácido y eso se destrozaba, ¿no? En Sí. fin. Así que estoy la NASA, ¿no? Con el primer viaje. En fin, que es lo que decíamos, que van uno investigando y van encontrando cosas nuevas. O sea, Sí. Entonces, por eso. Siempre se ha dicho que no habría Sherlock sin Dupin, tal, ¿no? Pero sabemos que no habría Dupin sin la señoría de Scuderi. Pero si es verdad. ¿Qué? Perdón. Tengo que decir que lo importante no es quién empezó, No. No, claro. sino quién creó tendencia. Eso sí es verdad. Poe. ¿Qué novela o todo lo que relata? En el relato, el cuento moderno, los entendidos dice que es por un lado Poe, por otro lado el ruso, Chekhov. Son los dos tipos de relatos. Y hay una cosa curiosa. Claro. El hombre que tiene 9 vidas, que me gusta mucho, Ese era el de- hay una parte en la que dice, está hablando ella y dice, ella que es la detective, dice, solo hay 2 reglas para que un detective tenga éxito, trabajo y sentido común. Relacionamos con nuestro viejo amigo Sherlock Holmes, sin sentido común profesional. Y dice ahí, suelta la pullita, Sí, me hace sí, sí, mucha sí. gracia, digo, mira, nosotros que elogiamos a Sherlock Holmes y ella lo tira por suelo, que es el sentido un poco común y no profesional. Sí. Yo creo Claro, que el método deductivo. el estilo de las mujeres que escriben en época victoriana, eduardiana y después, es opuesto al de Sherlock Holmes. O sea, no es una investigación con lupa y No. huellas. Sí. Es base en la investigación. Lo relaciono con lo que acabas de decir. Sí, que por eso lo dice, Sentido por eso común, lo o sea, de dice. ver cómo actúa cada persona. Claro, pero yo- son épocas muy diferentes. Que cuando Sherlock Holmes surge, recordemos que lo hemos hablado en alguna ocasión, que fue 10 años antes de que la policía tuviese rompedor en su momento, pero es que su momento fue muchos años antes. Fue en 1887 y esto es 1914. Sí. Ya estaba casi muriendo, ¿no? No, pero lo que dice él de un sentido no poco común lo podemos tomar como algo bueno, como algo no Sí, bueno. sí. O sea, Mm. podemos hacer que el sentido no poco común que algo que... Pero según ella dice, sino sentido común profesional. O sea, ella se está echando ella que las flores, que yo soy profesional y el otro es porque... bueno,
pero no es. Un asesor, el otro es un asesor. El otro es un genio. Claro, pero a lo mejor se refiere a que Claro. se puede ver de esa manera, ¿no? Pero yo creo que la gracia de Cherlo también es esa, ¿no? Yo no lo veo profesional, o sea, a mí me encanta, pero es él en su genialidad, Es ¿no? la O sea, genialidad. Vamos a ver, claro. hoy estamos aquí teniendo una tertulia y raya un poco hasta los superhéroes, ¿no? La gracia y la novedad que tiene en el relato, ¿no? De ver cosas que no, yo qué sé, en los bailarines, Claro. ¿no? Encontrar el patrón con los bailarines, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo así, ¿no? Estas son mujeres detectives, que es que es otro papel. Además, aquí no aparece, pues son muchas horas de observación, de búsqueda. Y ya te Su dice, currículum entero. es la gracia, y la gracia que tuvo además eso, ¿no? Que fue por delante a la ciencia. Claro. Eso me parece algo muy llamativo. Yo creo que cuando dice lo de profesional se refiere Claro. como libreto. Y ya Pero, extra. claro. Además, si la primera agencia de detectives surge en el 1800, tenemos por aquí, no me acuerdo. La agencia Pinkett, ¿no? Claro, o sea, 1800. No tuvo eso porque fueron las escoltas de Abraham Lincoln durante Pinkett, la Guerra de Sucesión. Pues entonces, claro, cuando ella surge ya, a primera, 1942, entonces cuando ella ya surge en 1814, él dice, ¿no? Valga la redundancia, la profesión. O sea, Date cuenta que el primer relato hay una conversación después de que a ella la suelten del calabozo donde la lleve, una conversación con el detective, con el policía, le dice, muy humana, ¿no? En el otro es Watson el que está observando y te está contando la historia, que también es diferente. Y no deja de quejarse Sherlock de que el otro le pone mucha literatura. Claro, claro. Claro, entonces. Está ficcionalizando todo lo que ocurre. Sí, sí. Ah, de todo, ¿no? O sea, habla de Jerez y todo. ¿Habéis leído, no? Sí. A mí me encantó esa parte, que lo tengo aquí señalado. Cuando están hablando sobre... le pregunta, dice en la página 101. Eran caballeros de la cabeza a los pies. Yo le dije a mi marido, no son como la mayoría de los viajantes que paran por aquí. Y él me respondió, no, porque los viajantes prefieren la cerveza al jerez y el whisky a ambos después de cenar. Ah, es que solo bebían vino de jerez. Como el prestigio. Sí, sí. Claro, el prestigio. ¿Qué tiene que ser así? No, pero tiene que serlo porque incluso bueno, es que claro, como hablamos ¿te acuerdas cuando la cata literaria que dice Mari Carmen, tampoco nunca se ha sabido exactamente a qué se refieren. Porque en el barrio pillado de Poe, precisamente, cuando al otro, al fulano, al Fortunato le está queriendo convencer, dice, no, un barril de Montilla que tengo ahí, dice, hombre, ¿cómo se va a dar? Eso la traducción, bueno, que es del sherry de Amontillado, o sea, que sherry es como más genérico y amontillado aunque los dos son de Jerez, pero amontillado es como más específico, ¿no? Sí. Prioridad. Sí, bueno, decirnos vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Tenéis alguno favorito? Es otra cosa, los títulos. Sí, El los hombre, títulos ya te está diciendo cosas, el hombre del no sé cuánto, la aventura de la cine quisquillosa. Es que, las muescas del bastón me encanta porque te Estas historias están escritas para mí realmente, porque yo me sorprendo en todas porque nunca averiguo quién es. Entonces yo he leído el libro, antes he ido siempre por delante de mi marido porque él me hace spoiler. lo que va leyendo. Dice, estoy empezando a leer el de no sé qué, seguro que es no sé cuándo. ¿Cómo? O sea, llevas 3 páginas leídas, yo me he tenido que la historia entera, no me he enterado casi al final, y porque me lo han dicho ya claramente, y tú en la entera... Yo tendré otra, pero la de enterarme no me entero hasta que no lo leo. ¿Cuál es tu favorito, Rocío? Pues mi favorito, el último. El último, porque la segunda bala. No me lo esperaba, o sea, que lo leí y me quedé... Como te diciendo, ¿te puede costar? No me lo esperaba.
Es que yo de verdad, yo los desenlaces no me esperaba ninguno, para que te voy a mentir, para que me voy a poner en cuenta, porque Bueno, yo no he cogido ninguno hasta el final, o sea que, pero bien, porque además lo disfruto de principio a final, porque si a la investigación ya supiera quién es, pues entonces... Y además que no digo, bueno, pero quiero saber el porqué. Claro, tengo pero- mis sospechas, tengo el porqué, ahora quiero Sí, pero saber el aceptaba. por qué lo ha hecho. Ya, bueno, Aceptaba, aceptaba, porque ¿no? no Pero... aceptaba Pero ninguno. en el primero y en el cuarto creo que no hace falta, porque no te tiene que desvelar nada, porque va persiguiendo al personaje. Con la esto, pero... Pero que sí estoy muy entretenida, a mí me ha gustado mucho. La verdad que ¿Y tú, Mercedes, cuál te gusta mucho? A mí es que el primero me pareció tan Ah, bueno. rocambolesco que me encanta. A mí también me gusta el primero, me gusta, pero me gusta mucho también por la ambientación. Sí. Sí, muy rocambolesco, muy... Además tiene mucha acción. Sí. Sí, sí, Cosa sí. que no es muy habitual. Sí. Tiene acción, tiene... Y me gustó, me gustó. Quizás sea el que más me dio 4, ¿eh? Me quedo con el primero, probablemente. A mí me gusta mucho. Mucho cuando le meten algo de humor, me gusta mucho el de la señora esta que está siempre quejándose porque... La quisquillosa, ¿no? La abuela quisquillosa. Me gusta también el que... La chica que se quiere casar y se cambia con la que Se encuentra, le pilló la primera. la irlandesa. Digo, Sí, esa digo, también, se han porque suplantado. también, Digo, ¿cómo? Y y dice, también me ¿cómo? gusta porque son detectives y yo las veo un poco más frescas. Más involucradas, frescas, sí. no tan de época, no sé. Si encontramos al ladrón, encontramos Me al... sorprende cuando las mujeres se desmayan a las de 3. Con los corsés, imagínate, tú imagínate. La sobrina de la nueva vida, la 2x3 se desmayaba, la otra, la criada, la que... La vestimenta, o sea, luego la rectitud, que estabas obligada, o sea, que decir, hasta hace poco, o sea, nuestras madres, ponte derecha, o sea, que decir, es que eso, es que todo es incómodo, ¿sabes? Luego, claro, luego también la alimentación. La gente era muy, o sea, se asustaba con facilidad con cualquier cosa, porque como estaban tan en una burbuja metida así, Claro. sí, de cualquier cosa te sobresaltaba y te daba un microinfarto, creo yo. Y eso no me acuerdo con qué película, me lo dijo mi marido, dice, viendo un hecho real, ¿no? De los cómicos estos que le gustan a él, que tienen las zapatillas, ¿te acuerdas? Unos cómicos del principio del siglo XX, en fin, unos cómicos. Y decía, él, hay que ver la gente, se reía con cualquier cosa, digo, es que la gente tenía todo sorprendernos con literatura o con el cine, ¿no? Porque yo acabo de ver, porque leí que era muy buena, una serie española del 2005 que es Un asunto privado, y digo, pero es que yo estaba viéndolo y salía perfectamente cuando se hizo en el 2005. Claro. 2005, o sea, hace 20 años exacto, y ya no me sorprendo como la gente se sorprendió, que ya ves, ¿no? O sea, entonces imagínate tú en esta época, ¿no? O sea, la gente se sorprendía y se asustaba de cualquier cosa porque no estaba habituada, ¿no? Pero bueno, vamos, 1820. En los años Por el 50. movimiento, ¿no? Claro. En los años 50. Incluso con la fotografía se asustaba. Claro, es ¿sabes? que veían eso porque además el cine era de barraca, de la calle, pero es que Hitchcock hace Psicosis en los años 50, que ya estaba el color y la hace en blanco y negro, y la hace en el cine y la gente se... Que en el año 2000, 2001, no me acuerdo cuándo fue, en Estados Unidos la gente se desmayaba con la pasión. Claro, o sea, claro. Porque es verdad que, bueno, tú y yo hemos estado en colegios religiosos y sabemos todo lo que pasó realmente, pero creo que la gente allí no estaba preparada, o sea, ¿saben por lo que pasó? Que se asustaban. O sea, Claro. su Jesús protesta, claro. Como nuestro. Sí. Sí, bueno, pero Jesús es la misma persona, ¿no? Se supone que pasó por lo mismo. Y entonces entiendo perfectamente que se desmayaran porque... Adaptado a este tipo de relatos, rápidamente da un cherry a la Claro, mujer, es le que da el eso te cherry. levanta. Eso siempre aparece lo del cherry para despertarla. Toda la imaginería que tenemos en ambiente católico. También es verdad, ese barroquismo. Sí, que aunque además son muy del Nuevo Testamento, realmente en sus iglesias no hablan
no. Y los judíos hablan de su parte, pero no, es verdad, es verdad. Entonces normal que se asustaran. A mí me sorprendió que se asustaran porque yo tenía 19, 20 años fresco que digo, bueno, habías ¿qué? visto toda la pasión, o sea, Claro. que le habían dado, Sí. y el otro le decía, oh, yo le he azotado, le he dado, y aún así preferís al otro. A ver, en la actualidad seguimos votando al ladrón, ¿no? Pero que... Sí. ¿A quién queréis? ¿A Jesús Barrabás? ¿Ladrón, ladrón? En la actualidad seguimos votando al ladrón, pero bueno. Igual que ahora, me encantó, es que me reí mucho. ¿Dónde está? Bueno, hay Que lo uno de señalé. ellos que aparece también el tren como recurso, ¿eh? Ah, sí, sí. Ah, porque habla de... A mí que me encanta me ha encantado. Y empieza a explicarte ese Londres, ¿no? O sea, Inglaterra, digamos, ¿no? Pues dice limpiabotas, desollinadores, arrapiezo, me encanta. Me estaba viniendo arriba completamente, o sea, me estaba encantando y decía... Estaba caliente, carruaje, bicicleta, el humo Todo el del humo, tal. todo. Bueno, y en el primer capítulo, Espera. cuando se entera, en el primer... No, de que te voy a contar una cosa, que más ahora Y que has estaba dicho contando eso. una cosa también. Venga, termina. Claro, entonces me hizo mucha gracia cuando salió todo eso. Una época muy parecida a la nuestra, eso me encantó, porque cuando termina el parrafazo te dice que es igual y me hizo mucha gracia. Total, eso es. Pues eso te voy a decir, que en el primer capítulo, cuando se entera la prensa, dice, el policía excusa, dice, date cuenta que cobran muy poco y hay... Entiendo que como cobran poco, pues le da un poquito de dinero por... Y cuando has dicho tú lo de la época actual, digo, bueno, Claro, igual. no ha cambiado mucho. Dice, ¿cómo es que esto que estaba en el juicio apareció al final? Bueno, pues ya sabes por qué. Y además también, una cosa que ya se comentó, con Sunitos fue, muy descriptivas que son, ¿no? Las historias, porque ya lo comentamos en su día, ¿no? De que escrito por cualquier autor actual y te dice, pues aquel verano en Nueva York, y tú ya directamente estás viendo Manhattan, estás viendo, ¿no? O el puente de Brooklyn o lo que sea, pero aquí no, entonces tienen que describirte todo con todo lujo de detalle, ¿no? Todo lo que... Incluso en el mismo país, ¿no? No se movía de su ciudad muchas veces, de su pueblo. Y un elemento narrativo que es muy curioso en estos relatos es las campanadas, los relojes, el Los tiempo. sonidos, Porque, claro, todo el mundo lo tiene el reloj y sonó las campanas. Todo el mundo sabemos el momento, sino que, claro, o recogía el puesto y el tiempo es siempre las campanas. Nos sale muchas veces relojes, no sé cuánto. Digo, también como está escrito para ese momento, o sea, para esa gente de esa época, ¿no? Para que se metan más en situación también como parte de su vida, ¿no? Esos dos muñecos que salen de un reloj allí en sí, que no me acuerdo el nombre de la iglesia, tal. Porque es lo que todo el mundo hacía. Y le dice, ¿dónde está? Y dice, no, ha ido a ver el reloj. O sea, porque entonces así meten más a tu lector en la historia porque de la época, ¿no? O sea, físicamente los sitios. Sí, pero claro, pero tú que tienes que meter a tu lector en la historia, pues lo que haces es hablarle de su día a día, de las cosas que él también hace, ¿no? Y lo que tú dices de los sonidos, como ya hablamos cuando vino Juan Ramón, recurrente, sí. Sí, porque ya te estás poniendo en situación del día, la niebla, la bruma, no sé qué, tú ya sientes el frío, sabes que no se ve nada, porque tú vives con esa bruma. Le pasa eso. Le pasa otra cosa que mucho rato es que deja una carta, algo escrito y cómo la letra manuscrita forma parte de toda la novela. Porque era muy importante en esa época. Fíjate, el otro día en la radio, hace 2 días, en la radio dijeron que ya solo el 13% de los emails que nos estamos mandando en el mundo están hechos por mano humana, el resto son por inteligencia artificial. Vamos a la... Eso se pensó en la revolución industrial, con las máquinas y no, o sea, se pensó también con la informática, o sea, y tampoco hizo falta gente que supiera de eso, pero no. Claro. No, lo que vamos todo a
Da igual que sea para, yo qué sé, para pedir un trabajo, para dar un pésame, va a ser el mismo email para todo el mundo, ¿no? Y aquí es verdad que la letra tenía un importante... No sé, hay 2 o 3 relatos que he leído. Pero porque te dice mucho de tu formación, o sea, una Galleta base, cuando los niños americanos, cuando ya tienen 10 años, pueden venir a sacarse el TIA, ¿no? la identificación. Y se los tengo que dar a firmar. ¿No saben firmar? Ahí no saben, No dijiste. saben. Está todo por tabla y por tablet, todo por... Porque ellos no usan el bolígrafo y el papel. Entonces, es fuerte ver un niño de 10 años que le cuesta trabajo escribir su nombre, ¿eh? No es ninguna... Yo solo veo un atraso. No, por supuesto. Y algunos países están volviendo al papel. Sí. En Suecia le ha pasado, exacto. Ha pasado. Sí, Que sí, los adelantos también, por ahí hay todo. Pero todo en su justa medida, ¿no? Claro. Podemos dejar de lado, es que, no sé. Ujú. Sí, sí. El papel y el escribir. Pues igual, si allí te dicen, ¿dónde naciste? No me acuerdo. Como que No me acuerdo de ese día, ¿no? no me acuerdo. No, y lo veo con el móvil, digo, ¿qué está mirando? Que no sé cómo se deletrea el nombre de mi ciudad. Eso unos. Y otros que, es que yo no sé dónde nací. Uno ve uno que nació en un campamento de refugiados, ¿vale? Ese sí cuela, porque no sé, un campamento. Y digo, vale. ¿Y sabes por lo menos el Estado? Sí, el Estado sí. Con el Estado. Ujú. Pero a mí lo que me da pena de eso es Depende del que... estado y tú venís soltero. Me da pena de eso que cuando esas generaciones vengan a... No van a entender. Situación, ¿no? Bueno, yo estuve viendo hace Creo. poco que había alguien dando quejas que la gente joven no entiende que por la peli de Cumbres Borrascosas, no sé si esto lo hemos hablado aquí o lo he hablado en otro sitio con alguien, por la peli de Cumbres Borrascosas, y luego han hecho TikToks diciendo que no entienden. Yo escribí un artículo sobre eso, porque Sí. una chica hizo un TikTok diciendo que no hizo un TikTok que no entendía. Sí, sí, sí. Me flipé, o sea, que Sí. ¿cómo No se puede entendía el vocabulario ni... No entiende el vocabulario. Hombre, yo entiendo si tú coges un libro de castellano antiguo, hay algún... Yo estoy viviendo en Londres y con la familia que yo vivía, él había estado aprendiendo español y decía que él no entendía el libro porque estaba leyendo libros con castellano antiguo, facer y ese tipo de cosas que claro, si tú estás estudiando español y ahora... Sí, sí, otra palabra diferente. ¿No? ¿Sabes? Hasta ahí lo pillo. Pero, ¿qué es lo que no se puede entender de la entrada de un libro de Cumbres Borrascosas, por ejemplo? Pues porque están acostumbradas a una literatura de Wattpad. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que Tienen esas descripciones, que el príncipe de Cumbres Borrascosas, ¿cómo soy hoy, por favor? Cumbres Borrascosas, es que claro, es que está escrito en el siglo XIX, entonces realmente, si tú no tienes un mínimo de vocabulario, no son palabras al uso de ciertos libros que son multiventas, que te dice, te voy a dar un azote en el culete, o sea, que lo hay, y hemos tenido mucha gente que viene a ver que le firme libros y demás, ¿no? O sea, lo hemos visto, ¿sabes? Y te dice cosas, dice, vamos, otro igual y te doy 3 likes. En Facebook, eso es... No van a entender Cumbres Borrascosas. Si tú lees eso y consumes eso nada más, tú dices, qué gran lectora soy, y encima tengo muchos seguidores en redes sociales porque hablo de estos libros que son superventas, tú te metes un Cumbres Borrascosas entre pecho y espalda y pero no eso puedes entenderlo. vas al colegio, ¿no? Y Pero- tienen la clase de lengua y de literatura. Los niños que yo creo que hay gente de todas las generaciones, que no es cuestión hay gente de... que ha visto El Señor de los Anillos en el cine, oh, me encanta, y digo, lee el libro, y dice, joder, que se tira 5 horas que estoy viendo un monte, digo, claro, Pero pues mira. claro, pues, a ver, Sí. tiene que decir por dónde va, ¿no? Sí. Para que en la película, ahora que lee el libro. Yo, por ejemplo, he leído cómics toda mi vida. Entonces, cuando me hablan de Batman, de Superman y de no sé cuánto, la gente te habla de las películas. No ha salido un cómic. Entonces, si no salís ni siquiera un cómic de Superman, pero claro, de la serie, dice, yo soy muy friki. No, tú eres friki. Pero es que depende de qué tipo de cine. Una cosa es el cine para disfrutar, que a mí me gusta, y otro cine como arte. Y la gente lo que quiere es consumo rápido. Y la diferencia entre Cumbres Borrascosas y Wattpad es consumo rápido. Entonces no te Claro. tienes que hacer que pensar. Y por eso... El rato de mayo.
En el momento de Tampoco pensar. entenderán el final. No pueden y de entender ni aceptar el final de Cumbres Y Borrascosas. hay un problema de comprensión lectora, que también ese yo creo que es el gran problema que tiene Cumbres Borrascosas para la gente que no está acostumbrada. que no está acostumbrada y se ha ido a la película. Que salga una serie en Netflix o que sea, aunque sea malísima, y que la gente El vaya libro, sí, al sí, eso es libro. verdad. Y eso sí está ocurriendo. Que por mucho que se le ataque, sí está ocurriendo. Que hay una porcentaje muy grande que ahora mismo la Odisea se está vendiendo un montón de veces. Maravilloso, ¿eh? Sí. Pero que vemos siempre muchas veces los libros con los ojos de antes y tú pregúntale a la generación anterior si era más lectora que la de ahora. Y te digo yo que no. Primero porque hay más libros en las casas que antes. Sí, eso es verdad. Y antes la gente leía. Tampoco es un cambio muy diferente, pero hay una generación mucho más lectora que la de antes, sí o sí. Y el problema, yo siempre he dicho, no son estos chavales de 15 años, son esos hombres y mujeres de 60, 70 que están enganchados al móvil viendo la televisión por imagen. Engancha al móvil, pero lee novelas. También hay gente, hay una generación por ahí perdida, que son hasta mayores que yo, pero se leen, dice, a mí me gusta lo de Young Adult, que claro. Eso de lo facilón, digamos, ¿no? O sea, porque no son capaces de verse. No les gusta las descripciones. Yo he visto vídeos de estos de redes que dice, ay, cuando describen hasta el hilo del botón que lleva. Dice, bueno, claro, o sea, dice, bueno. Es que depende qué tipo de novela sea, si es de investigación, igual es importante el hilo del botón. O sea, es lo que dice, el consumo rápido es lo que tal. Yo había apartado un personaje que me ha gustado mucho, Richard Marx. Vale, me leí la novela, porque los relatos me he ido leyendo según iba leyendo la biografía, la historia venía. Me sorprende que fue precursor de las novelas de terror antes de Drácula, ¿no? Que es como The Beatles, el escarabajo, ¿no? Y el tío hacía deporte, dictaba a su secretaria las novelas, me parece algo como esos personajes rocambolescos que hacían de todo, ¿no? Deportistas. Son los que yo echo muchas veces de menos, ¿no? Estos personajes que parece que no, pero además viajaban, ¿no? Y dice, bueno, toda su vida, es verdad que eran gente de una alta... Claro. Y tenían, pero nada más que por esto... El pelo tiene un componente sexual. Ah, pues entonces digo. El corte de pelo, hay un condicionamiento sexual ahí, porque es una mujer la que se corta el pelo. Y es que, es verdad, lo estamos viendo con los de ahora, pero entonces... Claro. Sí. Eso también pasa a la hora de... que la comprensión no solamente lectora, literalmente hablando, sino también del contexto histórico, ¿no? Sí. Y... yo he hablado con gente... Una madre mercadeando con las hijas, así como digo, claro, que esa mujer, si se moría, cuando se muriera, la niña iba a acabar, pues no sé cómo, o sea, en la calle, porque su título trae dicho que tiene que ser un hombre que lo hereda, tal, lo que ya sabemos, ¿no? De la mayoría de... Es normal que haga eso, es que era su función como madre que tiene 4 hijas, o sea, es casarla, o sea, lo mejor posible. Entonces tienes que entender su contexto para entender, del mismo modo que también entiendo que una chica de 16 años actualmente no puede disfrutar sentido de sensibilidad, porque no puede analizar con... Sí, o sea, yo diría, pero qué asco, o sea, y está bien que lo pienses, ¿sabes? Pero entonces no puede entender no puede entender esa historia, porque en esta época era lo normal y era lo mejor para esa chavala, ¿sabes? Que estaba en la misma situación que la que hemos dicho antes de Orgullo y Prejuicio. Entonces, a lo mejor para que se lo lea alguien que no tiene todavía una formación histórica, quiero decir, ¿sabes? Por eso es tan importante. Pero claro. Bueno, salvando a distancia, porque es verdad que no tiene que ver la mujer con el hombre, aquí tenemos un personaje como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Que por qué va y conquista eso. Y claro. Tiene que ir a hacer las Américas si no se muere de hambre. Claro, el primero se quedaba con todo, el segundo se tenía que meter a cura y el tercero búscate las papas, tuvo una espada y búscate, claro, un don y hace las Américas por eso. Es que tenemos un concepto muy erróneo muchas veces de la historia.
Sí, sí, por eso es importante el contexto histórico para entenderlo, Por ¿no? eso también está muy bien esto, porque el que no que coja este libro sin tener mucha idea del tema, está muy bien. Que te sitúa, Te pone en el sitio. y luego cada historia te hace una... A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es eso, que cada historia te pone en preámbulo de lo que... Y además te das cuenta cómo no surgen las cosas ahí porque sí, ¿no? Sino que hay una línea, y va siguiendo una línea, ¿no? No, una línea uno tira del otro y demás, pero y además explica por qué se salta alguno, pero porque no le que no le muchas entra el- veces cuando yo hay gente que habla de literatura actual, Mercedes, ¿no? Ahora estamos por suerte en el boom de la mujer escritora sudamericana. Porque es una moda, pero claro, eso para bien, aunque haya 50 o 200 escribiendo, habrá 40 o 30 o 20 que van a pasar la historia, el resto no, pero es que eso lo va a ver en toda la época y esto igual, han pasado Claro. las que han tenido que pasar. De hecho, se ha saltado, decía que se algunas porque no le daba... Sí, le va a pasar no era su- lo que él quería hacer realmente, ¿no? Sí. David, dame el descollar. De todos modos, aprovecho para deciros que en el vídeo de la intervención de María José Solano, bueno, vosotros vinisteis, pero los que no vinieron, ella dio un gran listado de... El artículo del que ella escribió un artículo sobre todo eso, o sea, que lo tenéis también por escrito, quiero decir, con los nombres, ¿no? Y demás. El de Lady, el de Escolaya, el de Pero yo creo que yo Molly. lo mandé y Está lo arriba, publiqué, David. porque tú me dijiste que querías copiarlo o algo de eso. Tiene que estar de cara. Yo te lo mandé a ti por WhatsApp. La Baronesa Sí, Orsi, sí. que siempre hemos conocido por la Sí. Pimpinela Escarlata. Es el que me estoy Que a leyendo mí, ahora. vamos, yo tengo la Pimpinela, pero la Pimpineta es un serial también Sí. de 10 o 12. Yo solo tengo 2 o 3 porque es verdad que son muy caros encontrarlos. Escribirle 10 moles con la lo dijo María José Solano, ¿no? Y también es una baronesa escribiendo sobre Además, novelas detectivescas, ¿no? Fíjate. Cuando, Scotland Yard, ¿no? cuando María José habló de Departamento ella, femenino de Scotland Yard. que existía. La baronesa dejó de escribir, ahora mismo no me acuerdo la razón, pero ella dejó de escribir y era tal el éxito que su editor siguió pagándole religiosamente, aunque no escribiera, para que, o sea, yo supongo que para sentir algún día la culpa de decir, bueno, voy a escribir. No sé, que empieces a escribir otra vez y te vayas con otro. Sí. Pues sí. ¿Qué editorial es? Que no veo. Funambulista. Funambulista. Pues igual así yo con la Pimpinela. Pimpinela Con Escarlata. el primero. Y es algo... Sí. Sí, pero es que aunque haya gente por ahí que le da coraje, pero es que está bien. Primero que como le dije una vez yo a Pepe Mata, digo que que están ahí, no estamos sacándolo de la manga, estaban ahí ya. Claro, o sea, hombre, están de coraje, ¿sabes? Claro, ahora, y- bueno, todo no es que es la 50% de la población, maldita sea, ¿sabes? Y están ahí, ¿por qué no vamos a leerla? Yo ahora mismo que se puede elegir, pues es lo que más estoy leyendo, aparte de nuestro club, es autora. Porque... Pero es verdad que hay veces que ahora estoy leyendo muchas mujeres, pero porque me ha caído sobre... Pero bueno, que al final lees lo Sí. que es bueno, sea mujer o sea hombre, y ya está. Y las que Sí, están pero como- volviendo son las que están recuperando porque Pero eran yo buenas, cuando me di ¿no? cuenta que yo he leído mucho de pequeña y la lectura, ahora por lo visto recomendada, ¿no? Bueno, pues todo eran hombres. Sí, Absolutamente todo lo que me he leído en mi vida. sí, sí. Entonces por eso ya la decido pues autora, o sea, que me he leído La mano negra de Daniel Corpa, que decir que no. Que no es que no me... Como le he dicho a Mercedes, que se lo ha llevado, que estaba aquí el libro, al final tenéis la nota de autor, o sea, la explicación, porque es que yo hasta le llegué a escribir a él por Instagram, haciéndole preguntas, y cuando me terminé el libro encontré la nota de autor, que explica... Pues sí, Personajes reales, sí. personajes ficticios. Entonces, yo es que me pasó lo mismo, yo escribiéndole, sí, lo mismo que hice yo, Está muy bien hecho. pues está al final todo. Os lo digo porque os va a mí. Incluso, no sé si está ahí, pero el él agradecimiento también. Sí, él está. pero una de las cosas que más daño le hizo a esa novela es cambiar los nombres de los personajes, porque creo que había 5 o 6 que se llamaban Antonio, entonces llamar a Antonio. Sí, claro. Le tuvo que cambiar. Es como en el es como cine muchas silenciar veces. otra vez a esos personajes, pero es verdad que narrativa.
Núñez, ven aquí. En el cole, que le poníamos, si había muchas Marías, pues Sí. le poníamos los apellidos de seguido. Sí, sí. Claro, pero bueno, en fin, de todos modos, lo que sí, ya volviendo otra vez a la mano negra, es que sé que este día pero era porque ahora tenemos por delante muchas cosas este mes. Pero bueno, el de la mano negra es para dentro de más de un mes, es el día 11 de junio. Yo digo algo que tengo que me queda Así que sí, sí. Y luego esa semana hago también la ruta literaria de ese libro. El aniversario del asesinato, es un asesinato, fue lo que fue, o sea, entonces es el domingo, por eso he decidido hacerlo los 2 días. Y lo que no sabemos, bueno, nos dijo que iba a venir, pero no sabemos si iba a venir al final. Daniel dijo que igual venía al club de... Digo que si no la ruta, lo otro, pero creo que sí, que vendrá. Lo que pasa es que está de feria. No sé si está, Sí, está de feria por está de ferias por ahí, sí. un lado o por otro, pero bueno, él es nacido en Países Bajos. Holanda, ¿no? En Países Bajos, sí. Pero muchas familias malas. Una copita de Jerez. Bueno, hay gente que si lee el agradecimiento, lo que le gusta mucho es el brandy, ¿no? Viene al final hablando, viene hablando de brandy. Coña. Coña. No, brandy. Coña, francés. No, porque nosotros... con el sherry, o sea, nosotros quejándonos de que llevábamos sherry cuando nosotros estamos llevando coña, una cosa que... Aquí hay lo que pasa es que no lo señalé, pero en una parte del libro en algún sitio habla no sé qué y dicen brandy, no dicen coña. Claro. Pero porque son traducciones, esto es actual, o sea, que la gente pondría una palabra francesa. Es que que eso pasa, hay una edición de Sherlock que no me acuerdo yo cuál es, que habla del coñac. Digo, pero ¿cómo que coñac? O sea, mínimo pon brandy, o sea, pero sí que se usa, yo no sé si será la de Orbis, que Puede es antigua. ser, pues son No me acuerdo. traducciones muy antiguas. Del club, de lo que sea. Yo tengo una Venga. sugerencia, bueno, no sé. Tú dila. Es que yo no me ciño a época victoriana con el fallecimiento de la reina Victoria. O sea, yo creo que el Ecuador victoriano No, claro. se expande muchísimo más. Y define una literatura muy interesante a partir de inicios del siglo XX. Creo que nos la perdemos también. O sea, si nos centramos... No, eso lo comentó María José cuando habló de la baronesa de Emma Orsi, porque ya es un poco, bueno, De principios sí, del 20. y creo que por eso esto llega hasta la guerra mundial. Años 10, 20, 30, que... Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque los 20 se nota mucho en la literatura de los Happy 20, se nota mucho. Hay un cambio ahí radical de la sociedad. Todo lo que sea, y hay un cambio. El 14 cuando en se la inicia, el 17 cuando termina. Pues, Sí, ahí tú ves la literatura esa, el mismo Scott Fitzgerald, ¿no? Cuando hace el Gran Gatsby, ¿no? Sí. Un personaje muy... tú te lees lo de Ella Fitzgerald y también Sí, es totalmente... Acá, sí. ahí la sociedad ha cambiado Sí. bastante. Y mira que Ella tiene que ver mucho con Sherlock Holmes porque terminó también Sí, pues, en pobre. un... Pero terminó, es la única que murió en ese incendio. Sí, pero bueno, terminó. No, yo... En la habitación donde iban a darle electroshock, Sí. yo qué sé, yo pienso a veces en ella, ahí sentada, no sé, tengo esa imagen aquí desde que lo supe y me da una angustia. Ese libro es precioso. ¿Cuál? Muy bonito. Es la Fitzgerald, Pero el que escribe él... Yo lo comentaba cuando di la conferencia... María José. Yo tenía un listado de escritoras que yo he leído, digamos, de novela policíaca, muy extenso. Entonces, me llamó la atención que se centró realmente en cosas muy antiguas, del siglo XIX, 5 o 6 autoras. Yo leí mucha lectura de... Pásanosla, por cierto, o sea, la Claro. lista. Tengo una lista enorme de... Da igual, Pero, digo, pasa. que lo más que me gustan son, a partir de Agatha Christie, la literatura británica, Annie Hawkins, toda esta gente me encanta. Empieza pues se traslada hay una cantidad de autoras, una explosión de la literatura policíaca que me parece súper interesante y que se podría, no sé, yo qué sé... Sí, pero bueno, dinos alguna que Pásanos, tú crees que es fundamental. De todos modos, pásanos el lista. Sí. Que me parece Yo creo que Muy bueno, dilo. hace muchos años
leyendo juntos. Así Claro. que debemos aburrirnos. Pero que alguna, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, que tú dijese, esto es fundamental para leer? Fundamental. Mira Yo, que trae listado, Hombre, está bueno, pues ya. se llama Helen McCloy, que es una escritora, esta creo que es americana, esta es americana, casi todas las que me gustan son británicas. Y un libro que se llama Un reflejo velado en el cristal, y este está publicado. Ah, vale, Casi ese, todos están descatalogados. Ese libro me yo lo vendí Yo, el a mí otro me día, suena de el otro hace día poco. vendí ese libro porque Eduardo Torres Dulce habló en el programa de ese libro. Ese libro engancha, Sí. y es bueno. Es que hay una colección muy bonita que ha desaparecido, pero que una editorial, tú la llevaste a la Feria del Libro, se llama De Época. Mujercitas y demás, que escribe algunas novelas también. Pero bueno, sí, recomiéndanos cosas Pues y que lo uno ponemos. es un librero de confianza, no tiene que empezar. Sí, porque ella, Sí, bueno, ella que esas se queja cosas- de que todas mis rutas, casi todas están basadas en libros que ya no están, o sea, descatalogados. Claro, sí. La gracia de este libro yo creo que es lo que tú estás diciendo, es decir, recuperar a mujeres que después Miss Marple y todas estas son la línea... Hay una autora contemporánea de Agatha Christie que es muy conocida en Inglaterra, está prácticamente publicado. Es que esa es otra, otro de los problemas. Es una pena, aunque no... Claro, pero una de las cosas que dijo María José Solano era eso, ¿no? Que muchas de estas no se podían encontrar y si las encontraba en ediciones de los años 50 o... En Júcar y demás, hizo un resurgir de la novela negra de España. Es más, Júcar, sí, Júcar. Sí, yo tengo cosas porque son ediciones muy malas, pero por ejemplo, los grandes de la novela norteamericana, detectivesca, fíjate las mujeres, casi nada. Entonces, eso empezará. Si empieza a haber lectores, habrá editoriales que rescaten a estas escritoras, por supuesto. Incluso que había más en la posguerra, o sea, entre 40 y 50, Sí. seguridad, pues sea más literatura de... Claro. Claro. De kiosco, digamos, ¿no? Realmente eran, claro. Claro. Una de las cosas bonitas de la última vez que fui a Italia es la literatura de kiosco que todavía se mantiene en Italia. Me parece una cosa súper bajo un lo de Estefanía, todo eso lo voy a mucho en Italia. Fumetti es el cómic. El nombre italiano es Fumetti. Me parece, ¿sabes qué? Sí, sí, porque nos Que tienen los conocíamos. cómics. Tradición, la Tienen tradición. cómics, los libros, cómics. novelas y Harry se da. Es verdad, mentira, Pero yo en Londres cuando vas, te quedas, cuando vas a las librerías de segunda mano en Londres, te quedas flipado por la cantidad de... Además es que te puedes encontrar, eso es una cosa que me fascina, que entro a una librería, te vas para... Un montón de cosas y de escritoras y demás. Es verdad que para los libros es un universo totalmente... Es una O incluso los libros nuevos, o sea, y el precio, por favor. Yo porque llevo una maleta de normal trolley de esta de Sí, pero Ryanair, que- si no... Es que baratísimo. Sí. 4 libras. Pero un las libro, ediciones o sea. son peores, también hay que decirlo, ¿eh? A El mí papel es el peor, papel es sí. mucho peor. Pero eran pastas duras, ¿eh? Sí. Excepto uno, todo Pero era... a mí lo que me flipa es eso que te abre y te encuentras allí, claro, es que... En fin.